Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días a todos. Aquí ya listos para otro programa más de comunicados con él a través de Busco en Ti y pues contentos de estar en esta mañana de este jueves con ustedes. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy es cuando Dios abre puertas. Y bueno, pues el tema es muy importante porque pues a veces tenemos esa situación, ¿verdad? De que queremos tener un cambio, queremos ir hacia algo mejor o algo que Dios nos muestre. Y pues una de las cosas que buscamos, ¿no? Es que hacia dónde voy, cuál es mi destino, cuál es mi camino, dónde quiere Dios que esté o qué quiere Dios que haga o cuál es mi propósito en la vida y mi propósito me lleva a empezar a abrir puertas, ¿verdad? Pues tan solo una puerta es conocer a Dios, ¿verdad? Y llegar a Dios y tomarlo para nuestra vida y saber todo lo que Dios tiene para nosotros y Él nos da ese propósito. Y una de las cosas que, bueno, pues yo pensé, ¿no? O sea, yo pensaba, dije, cómo Dios va abriendo puertas, cómo Dios va mostrándonos cómo debe ser nuestro caminar, hacia dónde ir. Y bueno, por eso el tema de hoy, porque para mí es importante, ¿verdad? Saber cuándo Dios está abriendo una puerta, no solamente en lo material o en las cosas que buscamos en economía o en cosas materiales que pudieran ser, que nos dejen un beneficio, ¿verdad? Personal, sino también cuando buscamos de Dios y buscamos algo más, ¿verdad? Para agradar a Dios, para estar bien con nuestra familia. ¿Cómo abre Dios esas puertas? ¿Cómo Dios abre esos momentos, ¿verdad? Donde nosotros podemos ir a más con Él, ¿verdad? Y considerando a Dios. Y entonces por eso el tema de hoy, esto, bueno, pues es mi introducción, ¿verdad? Lo que yo sentí en mi corazón compartirles en esta mañana. Y bueno, por eso el tema de hoy, cuando Dios abre puertas. Y el hecho de que una oportunidad o una puerta se presente y parezca atractiva, no significa necesariamente que sea de Dios, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver, vamos a tener por eso este tema esta mañana para ver cómo a veces nosotros podemos equivocarnos, ¿verdad? Que las puertas se abren y pues no siempre vienen de parte de Dios. Entonces, no siempre viene de parte de Dios este abrir esa puerta, ¿no? Entonces, pues ahí y de la misma manera, no solo porque una puerta está abierta o parezca un poco incierta, no significa que no vaya yo a atravesarla o no tenga que atravesarla, ¿verdad? Porque a veces en esos pasos de fe que damos o en ese caminar con Dios, pues ahí vamos viendo, ¿verdad? Que Dios va abriendo esas puertas donde nosotros vamos dando esos pasos importantes que son por nuestra fe. Ujú. Y que también son buenos para que nosotros entremos a esa nueva forma de vida, esa nueva vida abundante que Dios nos da y por ahí caminar. Entonces, así es, el hecho de que la oportunidad o la puerta se presente y parezca atractiva no significa necesariamente que sea de Dios y de esa misma manera, solo porque una puerta esté abierta o parezca un poco incierta, no significa que no debamos atravesarla, ¿no? Entonces, por cómo le vamos a hacer para saber cuándo entrar a esa puerta o cómo saber que Dios nos está abriendo esa puerta, ¿no? Por eso el tema en esta mañana. Y la clave es saber discernir, ¿sí? Si es una oportunidad realmente, esa puerta, ¿verdad? Esa oportunidad que venga de Dios o que está abierta de parte de Dios. No pierdas esas puertas abiertas, porque esas puertas abiertas pues, son de bendición. Si son de Dios, van a ser para bendición, ¿verdad? Van a ser para conocerle, van a ser para ir a más, para a tener un cambio, para cosas nuevas que vienen de parte de Dios. Entonces, la clave es saber discernir si esa oportunidad es realmente una puerta abierta de Dios. Ajá. No pierdas esas puertas abiertas, ¿no? Porque son oportunidades importantes que Dios ha puesto, ¿no? Entonces no hay que tener miedo de atravesarlas o de estar ahí, en donde Dios nos indica, ¿verdad? Que debemos estar a través de su palabra y por eso vamos a ver cómo es que voy a saber si la puerta me la abrió Dios o yo la estoy abriendo por mis emociones o yo quiero que esa puerta se abra
¿verdad? Y entonces, pues hay, entonces, ese es el tema de hoy, ¿verdad? Por eso, pero pues también, o tampoco tomes cada oportunidad que se presente, suponiendo que sea un propósito de Dios, ¿verdad? Y que tenga, que tenga y que tengas tú su bendición, ¿no? No vamos a hacer que todo cheque, ¿verdad? O vamos a hacer checar las cosas para que parezca que vienen de parte de Dios. Entonces, no vamos a tomar toda oportunidad que se presente suponiendo que sea un propósito de Dios y que tenga su bendición. En muchas ocasiones se necesitará la fe, vamos a necesitar la fe, ¿verdad? Para todo esto. Entonces, eso es por ahí el tema, ¿no? De que nuestra fe es la que va a funcionar en este asunto para saber si esa puerta viene y tengo que esperar en ella porque viene de parte de Dios o tengo que saber cómo voy a entrar por ahí, ¿verdad? Con qué cuidado o si ya es realmente de parte de Dios. Entonces, en nuestra vida, en muchas ocasiones, se necesitará esa fe y el valor de caminar por o hacia una puerta que Dios abre, que Dios nos está abriendo. Entonces, incluso si no estamos exactamente seguros de lo que hay al otro lado, pero si es de Dios, pues vamos a caminar por ahí. Bueno, cuando caminamos en fe, entonces sabemos que servimos a un Dios que cuando abre una puerta, nadie puede cerrarla, ¿sí? Entonces, ahí, ¿verdad? Entonces ya es una de las cosas o de los puntos, ¿verdad? Necesarios para que como un hijo de Dios puedas caminar, ¿verdad? Sabemos que hay un Dios que cuando abre una puerta nadie puede cerrarla y cuando Él cierra una puerta, pues nadie va a poder abrirla, ¿sí? Entonces, pues vemos ahí, por ejemplo, en el arca de Noé, ¿verdad? Cuando se cerró la puerta ya nadie más subió, ¿no? O sea, cuando Dios dijo hasta aquí llegó, ¿no? Hasta este momento la puerta está abierta y hay muchas situaciones que podemos leer en la palabra de Dios donde nos habla, ¿verdad? De que nos tenemos que preparar, que tenemos que estar listos, ¿verdad? Para la segunda venida, por ejemplo, de Jesús, que es pronto, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros estamos preparándonos porque queremos entrar por esa puerta, por decirlo así, ¿verdad? Donde Jesús viene por su pueblo, viene por nosotros, por sus hijos, y entonces, pues eso también, ¿no? O sea, son como estas, analogías, ¿verdad? Que habla la palabra de Dios. Y cuando caminamos en fe sabemos que servimos a ese Dios, que cuando va a abrir esa puerta, nadie la va a poder cerrar y cuando Él cierra una puerta, nadie puede abrirla. Las puertas abiertas de Dios son oportunidades. Tenemos esas oportunidades de prepararnos, de ver las cosas como Dios nos las está indicando y, ¿verdad? Y son ilimitadas, ¿no? Son ilimitadas estas oportunidades. Son puntos de acceso a nuevos contextos, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en la palabra que Dios nos está indicando algo y nosotros queremos ir por ese camino donde Dios nos indica o nos dice, ¿verdad? Prepárate, está alerta, está atento, pon tus 5 sentidos en esto, ¿verdad? Porque yo vengo pronto, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, las puertas en Dios son oportunidades ilimitadas, puntos de acceso a nuevos contextos, espacios de nuevos aprendizajes y retos que asumir. Sí, entonces esto es muy, muy, muy importante para seguir avanzando en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, pues ahí podemos ser conscientes, ¿verdad? Y atentos y estar seguros que Dios tiene un propósito, que tiene un final increíble, ¿verdad? Para cada uno de sus hijos. Y bueno, para seguir avanzando en esa voluntad de Dios en nuestras vidas, pues es que Él está hablando a nuestros corazones en esta mañana, ¿no? En esta mañana Él habla a nuestro corazón y nos dice, cuida, ¿verdad? De esas puertas abiertas que yo te estoy abriendo, que yo estoy dejándote en libertad que entres por ahí, ¿verdad? Pero confiado en mí y haciendo mi voluntad. Las puertas abiertas nos animan al viaje, ¿sí? A la aventura, ¿verdad? Al misterio, al cambio. Entonces, esto es lo que hace también, ¿no? Cuando tú ves una puerta abierta de parte de Dios, te anima, ¿verdad? Te anima a ir y vamos a ver por qué es todo esto y hacia dónde va todo esto. No solamente es para que nosotros lo gocemos, lo disfrutemos, sino es por un propósito que tiene Dios de que nosotros vayamos a más.
Pablo de Tarso, por ejemplo, fue quien usó la expresión puertas abiertas por primera vez. O sea, Pablo, ¿verdad? Que escribió tantas cartas y que habló tanto acerca de cómo debemos comportarnos y cómo debemos de buscar esa voluntad de Dios. Ahí Pablo en sus cartas, ¿verdad? Él en una de ellas escribió puertas abiertas por primera vez. Al regresar de su primer viaje misionero a Antioquía en compañía de Bernabé, dieron su reporte a la comunidad y en esto atribuyeron su éxito a que Dios había abierto puerta a los gentiles, la puerta de la fe, ¿sí? Había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces, ir a más, ¿verdad? Ir como cuando compartes el evangelio o llevas un mensaje de parte de Dios a otra persona. Dios está abriendo puertas, ¿sí? A veces te sientas, y a lo mejor hasta en la estética o en algún lugar, en un hospital, en un sitio donde vas a arreglar tus papeles o esto y lo otro, ¿verdad? Y Dios abre una puerta para que tú compartas, para que tú hables, para que tú le digas a alguien que tiene una necesidad, ¿verdad? Que Dios lo ama, que él puede acercarse a Dios confiado y recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces ahí la abre puertas. Esa es una manera práctica de ver cómo Dios abre puertas y cómo Dios está abriendo. Dice que la mies es mucha y los obreros pocos, y ahorita se está dando, ¿verdad? Que mucha gente está buscando de Dios. Entonces nosotros con esa puerta abierta podemos llegar y compartir y llevar esa palabra. Entonces, y así regresaron, ¿verdad? De estos viajes misioneros, Pablo y quien iban con él, Bernabé, y dieron su reporte a la comunidad y le atribuyeron su éxito a que Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe, ¿sí? Y ahí podemos leer también en la palabra, dice en Hechos 14:27 de la palabra de Dios para todos, cuando llegaron, reunieron a la iglesia y le contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Les contaron que Dios había abierto una puerta para que los que no son judíos también pudieran creer. O sea que nos tocó a todos, ¿verdad? Por eso estamos hasta en Colombia, en México, en Panamá, en Tijuana, en Baja California y aquí en tantos países, ¿verdad? Donde la palabra es predicada. Les contaron que Dios había abierto una puerta para que los que no son judíos también pudieran creer. Y gracias a ellos nosotros somos creyentes, ¿verdad? Por este difundir esa palabra, por aprovechar esas puertas abiertas. ¿Cómo podemos saber si Dios es el que abre la puerta? ¿Cómo podemos saber si Dios nos está abriendo una puerta? ¿Cómo saber si esa puerta abierta es voluntad de Dios? ¿Sí? La Biblia nos da algunos principios y nos enseña, ¿verdad?, para ayudarnos a discernir o a entender o a escoger. O sea, nos dice, nos avisa. Ese discernir es que el Espíritu de Dios te está avisando, el Espíritu de Dios te está guiando. Eso es discernir, ¿verdad? Cuando yo discierno o me doy cuenta que algo va a suceder, es porque Dios me está diciendo, es por aquí, no es por allá, es por este lado. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos da algunos principios para ayudarnos a discernir si una palabra o una puerta abierta o una oportunidad es realmente la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, pues la puerta que Dios abre nunca contradecirá su palabra. Así podemos saberlo. No va a contradecir lo que Dios ya nos ha dicho, porque si leemos la Biblia, pues nos vamos a dar cuenta de lo que Dios dice y cómo Dios se comunica con nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí comunicados con Él para tener este mensaje de Dios, ¿verdad? Claro, y que sepamos cómo vamos a discernir y cómo vamos a considerar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nunca se contradecirá en su palabra cuando una puerta es abierta. Y muchos cristianos ven las oportunidades de ganar más por dinero, por ejemplo, como una puerta abierta de Dios, a pesar de que significa un trabajo que los mantendrá pues alejados del compañerismo o a veces hasta del servicio regular en la iglesia en la que se congregan, ¿no? Entonces, pues muchas veces es ganar más, 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 más y olvidarse de Dios, ¿no? O olvidarse de lo que pues era su ministerio o a lo que iban con Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que no nos descuidemos, que no descuidemos de reunirnos para adorar, que nos congreguemos, que estemos reunidos, ¿verdad? Entonces, pues a veces las oportunidades de ganar más dinero parecen una puerta abierta, ¿no? Parece que se abrió, pero
te está quitando lo que es el propósito para tu vida o lo que Dios quiere para ti. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no nos descuidemos, ¿verdad? Y en Hebreos 10:25, algunos están faltando, por ejemplo, dice ahí en Hebreos, dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien, perdón, y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que Él se acerca el día, o que ese día se acerca el día del fin, ¿verdad? De cuando Jesús viene pronto, ¿verdad? Jesús viene nuevamente. Entonces, reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. A veces parece que Dios abrió una puerta a una relación, por ejemplo, de noviazgo, a pesar de que uno es creyente y el otro es incrédulo o no tiene ni ganas de creer, ¿verdad? O no sabe o no entiende nada y pues se hace ese noviazgo, ¿verdad? Y la otra persona no está dispuesta a renunciar a sus propias creencias o a o a lo mejor ni a las creencias, sino a su forma de ser, ¿verdad? Pues muchas veces esto pues hace un choque, ¿no? Entonces, ahí en Segunda de Corintios en el 6:14 de Corintios, en la palabra de Dios para todos, dice, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos, así dice la palabra, ¿verdad? Se oye fuerte, pero dice, pues, si no conocen como tú conocen o no saben como tú sabes acerca de Dios, dice, no es congruente que te juntes con personas que no te van a entender. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? Sí, o en otra versión dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sí? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues Dios nos llevará a una oportunidad, ¿verdad? O no nos va a llevar, perdón, no nos va a llevar a una oportunidad que contradiga los principios de la palabra. ¿Sí? Entonces, por ahí nosotros sabemos si la puerta se está abriendo o la queremos abrir a fuerzas, ¿verdad? O la estamos intentando jalar para abrirla, ¿verdad? Si ya la puerta está abierta con la bendición de Dios y con todo lo que Dios nos pide, pues tenemos que considerar por eso su palabra, ¿sí? Dios no te llevará a una oportunidad que contradiga los principios de su palabra. Tampoco abrirá una puerta que requiera compromiso personal o desobediencia directa en contra de su palabra, ¿sí? No va a abrir esa puerta, ¿verdad? Si esto requiere compromiso personal o pues por desobediencia directa en contra de su palabra, no, así no va a abrir una puerta a Dios. Ajá. Y pues ahí nosotros podemos hacer conciencia, pensar y recapacitar qué es lo que quiere Dios y por qué esa puerta no se abre, ¿verdad? O por qué está costando tanto trabajo y yo la quiero ver abierta o la quiero abrir y nomás no, ¿verdad? Pues por esto, ¿verdad? Porque no va a abrir una puerta donde no vaya en contra de su palabra. Y bueno, pues así nosotros como humanos pues tenemos la tendencia de justificar las circunstancias y hasta utilizar escrituras bíblicas fuera de contexto y hacemos un pretexto, ¿verdad? Como ya sabemos, y utilizar esas escrituras bíblicas fuera de contexto para decir que es un propósito de Dios. Y decimos, no, pues es que sí es de Dios, porque mira, ¿no? Y pues uno solo se hace su lavado de coco para creer que está bien en lo que está pensando, pero va en contra de la palabra. Y si va en contra de lo que Dios dice o de lo que Dios te está mostrando, pues esa puerta no se va a abrir, ¿verdad? El contexto para decir que es un propósito de Dios, lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y para nuestra vida, pero no es así como Dios trabaja. ¿Sí? No es porque yo lo quiero, porque es mi capricho. No, ¿verdad? Es porque, ¿qué dice Dios acerca de esto? Acerca de esa puerta que se tiene que abrir o que Dios más bien tiene que estar mm, allanando el camino para que tú entres por ese camino hacia esa puerta que ya está abierta por Dios, no que tú la forzas, ¿no? Si tenemos que adaptar las escrituras para justificar nuestra puerta abierta, entonces es probable que Dios no nos esté abriendo una puerta o esa puerta, ¿verdad? Entonces sí lo tenemos que justificar. No confundamos un deseo personal o una tentación con una puerta abierta de Dios, porque Dios no nos tienta. Ahí en Santiago 1 del 13 al 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Entonces, no es que pues nos confundimos, ¿verdad? Es un deseo a veces personal o una tentación que tenemos, ¿verdad? Y queremos entrar por esa puerta. Pero Dios no tienta a nadie, Dios no te está pidiendo que entres por allí, ni te está dando la bienvenida para que entres por un lugar que no te corresponde o que no te va a ser de bendición, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es buena siempre, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, pero también es verdadera y constante a la palabra, a su propia palabra. Sí, la voluntad de Dios siempre va a ser constante a su palabra, ¿verdad? Va a ser congruente con la palabra de Dios. Todo lo que Dios te indica tiene que tener la congruencia con lo que tú has leído en la palabra y con lo que Dios te ha dicho acerca de la obediencia, acerca de no ir por caminos donde hay mujeres que te pervierten o cosas que te están mal, ¿verdad? Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces ahí leemos en Proverbios, por ejemplo, puedes darte cuenta de lo que Dios te está indicando, ¿verdad? De lo que no debes hacer como un hijo de Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena siempre, agradable y perfecta y es verdadera y constante, constante a su propia palabra. Entonces esa es la voluntad de Dios. Y la puerta que Dios abre estará acompañada por la confirmación también, o sea, va a ser algo confirmado cuando esa puerta esté abierta y diga, sí es por aquí, porque Dios ya me lo confirmó. ¿Cómo me lo confirmó? Y pues en Mateo 18, 15, 16 dice, Jesús presentó instrucciones para confrontar el pecado entre los creyentes diciendo, si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. En Mateo 18, del 15 al 16, estoy leyendo el 15. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él, explícale cuál fue el mal que hizo y si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga, ¿sí? Ese mismo principio que leemos aquí en Mateo 18, 15, dice, ese mismo principio aplica cuando se trata de que Dios confirme algo en su palabra, ¿sí? ¿Cómo se confirma? Que si es o no es, si es por aquí o no es por aquí, si es esta puerta, ¿verdad? Que ya estoy viendo que está abierta de parte de Dios, ¿cómo lo confirmo? Dios confirmará una puerta abierta por dos o tres testigos, como ya leímos en Mateo, ¿verdad? Ya sean versículos de la palabra de Dios, por ejemplo, vas a leer la Biblia, vas a decir, Señor, pues voy a buscarte porque necesito saber si esto viene de tu parte, ¿verdad? Dice entonces, Dios confirmará una puerta abierta por dos o tres testigos, ya sean versículos de la palabra de Dios, consejos de un pastor o consejos de una autoridad, ¿verdad? En tu iglesia, ¿verdad? O de una persona que se base en las escrituras. Esa es una manera de saber y de confirmar si es de parte de Dios lo que tú estás viendo como una puerta abierta. Dios confirmará una puerta abierta por dos o tres testigos. A través de la oración también, el discernimiento y la búsqueda de un consejo, Dios confirma si es una puerta abierta. O sea, ve, no es nada más ya así, ¿verdad? Me aviento como decían aquí, había un programa que decían como el Borras, que hacía las cosas como salían y como caía y ahí como se va y ahí como sea y no sé qué. No, no es como el Borras, ¿verdad? Es a través de la oración, a través de esos testigos, los versículos de la palabra, de un pastor, de una autoridad en tu iglesia, ¿verdad? Que se base en las escrituras. Y es una búsqueda, ¿sí? De buscar a través de los que conocen de Dios o de la misma palabra lo que es ese consejo que necesitas para saber si esa puerta la está abriendo Dios. Dios confirma si es una puerta abierta. Entonces, la puerta que Dios abre requerirá que dependas más de Él también, ¿sí? Va a requerir que dependas de Dios. Dios no nos dará algo que nos aleje de Él, ¿verdad? O nos haga creer que ya no lo necesitamos. Es un Dios de relación y se comunica con nosotros por medio de su palabra. Y es un Dios que insiste en ser el primero en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pues si ponemos a Dios en esta ecuación donde yo tengo que tomar una decisión en esa puerta que se está abriendo,
es porque ya oré, ya le pedí a Dios, ¿verdad? Discernimiento y que Él me lleve por ese camino que ha allanado para entrar yo por ahí. Es un Dios de relaciones, se comunican con nosotros por medio de su palabra y es un Dios que insiste en ser el primero en nuestras vidas. Mateo 6:33 dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y que Dios les dará todo lo que necesiten, ¿verdad? Entonces, si ya te quedó claro que no puedes hacer algo a menos que Dios vaya primero y que lo que sí puedas hacer con la ayuda y el liderazgo de Dios, seguramente es una puerta abierta por Dios. O sea, ahí está, ¿verdad? El resumen. Si ya te nos queda claro, bueno, pues ahora pues sabemos que es Dios primero, démosle la oportunidad a Dios de entrar a nuestra vida y decirle, Señor, si está bien esto que voy a dar este paso, si está bien esto que voy a hacer, Padre, entra a mi vida y sé tú quien me guíe y ponme un obstáculo si es necesario para no entrar por ahí, ¿no? Si no es de tu voluntad. Entonces, si puedes hacer con la ayuda y el liderazgo de Dios, seguramente es una puerta, si lo haces con esa ayuda de Dios, es una puerta abierta por Dios. ¿Te estás comunicando con Dios? O sea, estás comunicado con Dios, le has pedido a Dios, ¿verdad? Es el tema, ¿verdad? De este segmento, ¿verdad? Cómo me comunica Dios, cómo hablo con Dios. Y bueno, ahí en Hebreos 11:6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Muchas veces una puerta abierta de Dios es aquella que permite que nuestra fe se estire y se fortalezca. Entonces, ahí tu fe se va a agrandar, va a ser mayor, vas a estar con gozo, con gusto, con el fruto del Espíritu, ¿verdad? En todo esto que tú desarrolles en ese lugar donde esa puerta fue abierta. El propósito de Dios para nosotros es crecer en fe y a la semejanza de Cristo. Aprovecha entonces tu oportunidad o esa puerta abierta y busca la confirmación a través de su palabra y el consejo de otras personas que tienen tu misma fe y sobre todo tu paz es en la decisión, ¿sí? Sobre todo, o sea, siéntete en paz en esa decisión. Así podrás tener la seguridad que no estás eligiendo una puerta al azar, sino que estás caminando cuidadosamente por las puertas que Dios quiere que entres. Y entonces, pues ahí vemos que el apóstol Pablo nos enseña que muchas de las puertas que Dios abre son para la hora del ministerio, para la obra del ministerio, para establecer el reino de Dios en cada lugar donde el Señor les guiaba por medio del Espíritu Santo. Ellos establecían, ¿verdad?, esa obra de Dios, ese ministerio, ese poder sentirte a gusto, aun cuando estás ahí, puedes dar una palabra o puedes orar o puedes todo esto, ¿no? O sea, aún en el lugar donde estés. Esto pasó en Salamina, en Pafos, Éfeso, Troas, es decir, en gran parte de Asia Menor y en Europa, ¿verdad? En cada lugar donde el Señor los llevaba, Él les abría esas puertas. Entonces, nos enseña que estas puertas se abren para el ministerio, también puertas abiertas, según Pablo simbolizaba mayores oportunidades evangelísticas. Esto es una puerta abierta, mayor oportunidad de compartir, de estar en paz, de poder llevar ese amor de Dios al lugar donde tú entras, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo podemos leer en 1 Corintios y 16:9, el llamado o invitación que frecuentemente nos hace el Señor es a caminar por fe, ¿sí? Caminar por fe, desde luego, que encierra en sí mismo el valor de la lucha, de avanzar, de correr riesgos y entrar por las puertas que Dios nos abre, incluso si no estamos plenamente seguros de lo que hay al otro lado. Pues esto es lo que dice Dios, ¿verdad? Lo triste es no aprovechar esas oportunidades o puertas que Dios nos abre por comodidad, egoísmo, envidias o intereses personales. Con ello, el establecimiento del reino de Dios en la tierra no avanza al ritmo que Dios quisiera. Si es verdad que nuestro adversario, el diablo, anda ahí como gente buscando a quien devorar y oponerse, en nuestro camino como león, ¿verdad? Ahí anda el enemigo, entonces seamos conscientes de ello. Pues muchas gracias. Pues esto es lo que tenemos para el día de hoy y pues les agradezco su atención y pues vayamos por esas puertas abiertas. Dios les bendiga y nos vemos hasta pronto.